Hola a todos, bienvenidos al taller de música online. En esta clase de teoría musical, la clase número 1, vamos a hablar de las notas musicales. Los temas que vamos a tratar son temas básicos de teoría musical que van a servir para acomodar algunas ideas y sobre todo van a servir como introducción para las clases prácticas de instrumentos musicales. Vamos a trabajar en un principio con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Y por una cuestión de comodidad para el estudio vamos a agregar nuevamente la nota Do, repitiéndola. A este conjunto de notas se le da el nombre de escala natural y suena de la siguiente manera. Vamos a analizar la estructura de la escala. Para esto vamos a hablar de tonos y semitonos, que nos indican cuán separada está una nota de la siguiente nota o de la anterior. Por ejemplo, en la escala natural tenemos dos lugares donde existen distancias de semitono. Uno es entre las notas Mi y Fa y el otro entre las notas Si y Do. Entre el resto de las notas existen distancias de tono. Vamos a aclarar que la distancia de semitono es la mínima distancia con la que trabajamos en música. Es decir, que entre las notas que están separadas por un tono existe una nota intermedia. Eso lo vemos muy en claro en el teclado del piano, donde entre las notas que hay tono vamos a notar que hay una tecla negra entre medio, que es una nota que después vamos a ver cómo se llaman. Y entre estos dos grupos de notas que son Mi, Fa, Si y Do no encontramos ninguna tecla negra. Vamos a escuchar ahora un ejemplo de dos notas que están a un tono de distancia. En este otro ejemplo vamos a escuchar cómo suenan dos notas a un semitono. Vamos a escuchar mejor la diferencia escuchando un ejemplo después del otro. Cuando analizamos la separación que hay entre dos notas, estamos hablando de intervalos. Ahora vamos a hablar del intervalo de octava justa, muchas veces llamado simplemente octava. Si contamos las notas de la escala natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llegamos a la octava nota, que es igual que la primera, pero más aguda en este caso. Entre estas dos notas existe un intervalo de octava, y se va a dar siempre de esa manera. En el piano, desde una tecla contamos hasta la octava tecla blanca, vamos a encontrar esa misma nota pero en otro registro. Estos temas de teoría musical que estuvimos tratando, así como cualquier otro tema de teoría musical, solo cobra sentido cuando se lo aplica a la práctica musical, ya sea con un instrumento o con el canto. Aplicando estos conocimientos van a poder entenderlos bien, además de familiarizarse auditivamente con las escalas, los intervalos y las notas musicales. En la descripción del video van a encontrar un link mediante el cual van a poder descargar el apunte correspondiente a esta clase de teoría musical. Pueden suscribirse a este canal de YouTube y visitarnos en nuestra página de Facebook o en el blog del taller de música online. Tienen todos los links también en la descripción del video. También por cualquier consulta o comentario pueden escribirnos a tallerdemusicaonline@gmail.com. Estén atentos a los próximos videos que vamos a estar subiendo de teoría musical y de práctica de instrumentos, piano o guitarra. Hasta la próxima.